Producción de hidrógeno por electrólisis del agua. Este es un experimento realizado en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con él pretendemos demostrar que producir hidrógeno a partir de la electrólisis del agua es un proceso bastante sencillo. El sistema fue fabricado con materiales y equipos que son fáciles de conseguir. El sistema se conecta a una red doméstica y por medio de un sistema eléctrico simple la señal es transformada. Utilizando un transformador, un puente de diodos y un capacitor, la tensión y la corriente son adaptadas a los requerimientos del sistema. Estos son electrodos de acero inoxidable. Un quemador simple se fabricó con una jeringa y en su interior cobre para evitar un retroceso de la llama. Al agua se le puede agregar hidróxido de sodio, un compuesto iónico que facilita la electrólisis de las moléculas del agua. El agua de mar, por ejemplo, tiene grandes beneficios, pues es más fácil de separar en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Aquí se muestra un electrodo con el cual se va a medir la rapidez de calentamiento de la llama del hidrógeno. Procedimiento. Primero se mezcló el hidróxido de sodio con el agua. Luego se colocó la tapa, la que tiene los electrodos conectados, y un manómetro con una manguera para la extracción del hidrógeno. El sistema se sella bien para que no hayan fugas de hidrógeno ni de oxígeno. Se revisa que todo esté seguro y se procede a conectar los electrodos a la fuente eléctrica. Se conecta uno al polo positivo, otro al polo negativo, creando así un cátodo y un ánodo dentro del agua. El circuito se conecta a la red doméstica generando una corriente de 30 amperios. Inmediatamente se empieza a ver la formación de burbujas que vuelven el agua turbia, las cuales están constituidas por hidrógeno y oxígeno. Las moléculas del agua se han separado en sus componentes elementales. Las burbujas del hidrógeno salen del agua debido a la presión de vapor. Son expulsadas a través de la manguera y se puede ver dentro del recipiente algunas burbujas. El hidrógeno es un combustible que genera calor. Se puede ver un incremento rápido de la temperatura. Gracias a las mediciones realizadas se determinó que puede alcanzar temperaturas mayores a los 500 grados Celsius en menos de 30 segundos. El hidrógeno es una fuente de energía limpia. No contamina, pues al quemarse vuelve a producir moléculas de agua. Es un proceso de oxidación del hidrógeno en el cual se produce la molécula H2O. Se puede utilizar el hidrógeno para almacenar energía. La combustión del hidrógeno produce una gran cantidad de calor que puede ser utilizada para transformar materiales, para producir calor, para producir electricidad, para producir energía mecánica. La propuesta del laboratorio es desarrollar este proceso y hacerlo económicamente factible al aprovechar energía eléctrica de bajo costo en horas nocturnas cuando no hay mucho consumo, almacenar el hidrógeno y quemarlo en las horas en las que se consume mayor cantidad de energía en nuestro país, que son, por ejemplo, a la hora de la mañana, del mediodía y de la tarde. Aspectos claves para lograr éxito en este proyecto serán un manejo adecuado de la potencia eléctrica, así como el desarrollo de nuevos materiales para mejorar la eficiencia de los electrodos. Es importante descubrir nuevas formas para almacenar el hidrógeno que sean seguras y que ocupen poco espacio.
Alternativas de investigación y desarrollo que estamos considerando en el laboratorio son la utilización de nanotubos de carbono u otros materiales nanoestructurados de carbono para la construcción de electrodos y para el almacenamiento del hidrógeno. Es importante un compromiso serio de parte de la academia, del Estado y de las empresas privadas para lograr éxito en la implementación de la tecnología del hidrógeno en nuestro país. El hidrógeno no podrá sustituir un 100% de los combustibles fósiles, pero sí una importante porción.